Vamos a ver a continuación un método sencillo para calcular el signo de la relación en un transformador monofásico. Sea un transformador monofásico como el que tenemos dibujado en esta figura, que tiene un número de espiras n⁻1 en el primario y un número de espiras n⁻2 en el secundario. Cuando la corriente en el primario pasa por el arrollamiento, produce un flujo magnético en este sentido, que induce una corriente en el secundario, de tal forma que en el secundario tenemos una corriente y una tensión determinada. La relación de transformación es esta que tenemos aquí, de tal manera que el cociente entre la tensión en el primario y la tensión en el secundario es igual al número de espiras del primario dividido por el número de espiras del secundario, y a su vez es igual a la intensidad en el secundario dividida por la intensidad en el primario. Todo eso es igual a una constante que en este caso vamos a denominar con la letra m. Vamos a ver una representación de un transformador monofásico como el que tenemos en esta figura, en esta primera figura de aquí. Aquí podemos ver que la intensidad en el primario entra por el terminal correspondiente que hemos marcado con un símbolo, que es el círculo, mientras que la intensidad en el secundario entra por el mismo terminal correspondiente, que es el que está marcado con el círculo. Bien, pues cuando las intensidades entran por el mismo terminal correspondiente, el signo es distinto. Es decir, el cociente entre la intensidad del secundario y la intensidad del primario es negativo. ¿Qué ocurre con las tensiones? Vemos que en el caso del primario la tensión está en este sentido, sale del terminal correspondiente marcado con un círculo, mientras que en el secundario la tensión también sale del terminal correspondiente marcado con un círculo, es decir, salen del mismo terminal correspondiente. Pues cuando esto es así, cuando las tensiones salen del mismo terminal correspondiente, el signo es positivo. La relación entre las tensiones es positiva. Vamos a ver este segundo caso que tenemos aquí. La intensidad entra por el primario por este terminal correspondiente y en el secundario sale por este terminal correspondiente. O lo que es lo mismo, entra por este otro terminal correspondiente. Bien, pues cuando las intensidades entran por distinto terminal correspondiente, tienen el mismo signo, es decir, la relación entre la intensidad del secundario y la intensidad del primario es positiva. Veamos las tensiones. En este caso podemos ver que las tensiones salen también del mismo terminal correspondiente, por lo tanto tienen el mismo signo. Vamos a ver ahora a continuación este caso que tenemos aquí. La intensidad está entrando por el terminal correspondiente marcado con un triángulo, o lo que es lo mismo, sale de este terminal correspondiente marcado con un círculo en el primario, mientras que en el secundario la intensidad está entrando por el terminal correspondiente marcado con un círculo. Es decir, las intensidades están entrando por distinto terminal correspondiente. Eso significa que la relación es positiva. Tienen el mismo signo. ¿Qué ocurre con las tensiones en este caso? Pues si nosotros vemos la tensión en el primario sale del terminal correspondiente marcado con un triángulo y en el secundario también sale del terminal correspondiente marcado con un triángulo. Por lo tanto, tienen el mismo signo. Vamos a ver ahora este caso que tenemos aquí. La intensidad en el primario está saliendo por el terminal correspondiente que tiene el círculo. O lo que es lo mismo, está entrando por el terminal correspondiente que tiene el triángulo. Mientras que la intensidad en el secundario está entrando por el terminal correspondiente que tiene el círculo. Es decir, las intensidades entran por distinto terminal correspondiente. Eso quiere decir que tienen el mismo signo. ¿Qué ocurre con las tensiones en este caso? Si nosotros nos fijamos en un sub 1 sale del terminal correspondiente marcado con un círculo, mientras que en el secundario sale del terminal correspondiente marcado con un triángulo. Por lo tanto, es de distinto terminal correspondiente y eso significa que el signo es distinto, la relación es negativa. Vamos a ver ahora este caso que tenemos aquí. Vemos nuevamente que la intensidad está saliendo a través de este terminal correspondiente marcado con el triángulo, o lo que es lo mismo, está entrando por el terminal correspondiente marcado con el círculo. Mientras que en el secundario también está entrando por el terminal correspondiente marcado con el círculo. Lo que significa que las intensidades están entrando por el mismo terminal correspondiente. Eso lleva a que el signo es negativo.
tienen distinto signo. Veamos en este caso qué ocurre con las tensiones. La tensión en el primario sale del terminal correspondiente marcado con el círculo, mientras que la tensión en el secundario sale del terminal correspondiente marcado con el triángulo. Por lo tanto, como salen de distinto terminal correspondiente, el signo es negativo. Y ahora tenemos este otro caso de aquí. Este caso ya se lo voy a dejar a ustedes para que lo piensen y lo analicen. ¿Qué signo tendrá la relación entre intensidades? ¿Qué signo tendrá la relación entre tensiones? Pueden preguntarme a través de los comentarios, lógicamente ustedes lo deducirán. Si tienen alguna duda, se la responderé. Bien, por lo tanto, las conclusiones son simples. Cuando las intensidades entran por el mismo terminal correspondiente, los signos son distintos. Es decir, la relación entre la intensidad del secundario y la intensidad del primario es negativa. Si las intensidades entran por distinto terminal correspondiente, entonces la relación entre las intensidades es positiva. ¿Qué ocurre con las tensiones? Bueno, pues cuando las tensiones salen desde el mismo terminal correspondiente, tienen el mismo signo. Es decir, la relación entre la tensión del primario y la tensión del secundario es positiva. Mientras que si las tensiones salen desde distinto terminal correspondiente, tienen distinto signo. Es decir, la relación entre la tensión en el primario y la tensión en el secundario es negativa.